vamos a dar la palabra al profesor Teodoro Bahillo. Como saben, es profesor de Derecho Canónico del Instituto Teológico de Vida Religiosa desde hace muchos años y también ha ejercido la docencia en la Universidad Pontificia de Salamanca y actualmente la ejerce también en la Universidad Pontificia Comillas. Además, es asesor jurídico de la CONFER y de otros muchos institutos. Así que es un pozo de sabiduría en Derecho Canónico, y le agradecemos su presencia, su estudio profundo de esta instrucción y su exposición y su reflexión a propósito de todo lo que venimos escuchando a lo largo del día de hoy. A él la palabra. Buenas tardes. Primero pido clemencia porque parto con un doble lastre ya, el ser el último, queda don Carlos que cerrará la sesión, pero después de haber escuchado tanto y el riesgo también de repetirme, pero tengo una ventaja que al ser al final pues queda más grabado en la memoria lo que pueda decir. Cuando me puso por título Aspectos canónicos de la Cor Orans, pensé para mí, tengo que hablar de todo, porque la Cor Orans fundamentalmente, como ha quedado dicho, es un documento canónico. Ha repetido por 2 veces el señor Carballo que se cita 72 veces Vultum Dei Quaere, se cita 54 veces, que no son pocas. Bueno, me voy a permitir saltarme algunos puntos del esquema, porque han sido tratados, sobre todo el de la formación, en el que han insistido tanto Carballo como la hermana Gemma, y nada, pues adelante. La vida monástica femenina, con sus diversas familias carismáticas, eso es hoy lo que es debido a múltiples factores: la historia, los usos, las tradiciones y también las decisiones de la Iglesia, la voluntad de la Iglesia manifestada en su normativa. Cor Orans es solo el último de estos pronunciamientos magisteriales. Paso también porque iba a situarlo dentro del conjunto de toda esta normativa, pero ha insistido mucho en la exposición de Monseñor Carballo. Sí me interesa decir que, aun siendo un tema importante para la Iglesia, en realidad hasta 1950 la Iglesia no se pronunció en un documento general, porque incluso el código anterior a la vigente, el de 1917, trataba aspectos muy puntuales y sobre la vida contemplativa femenina, los votos solemnes, la vida claustral y poco más. La legislación canónica como tal abordará este tema de las monjas de modo más genérico en 1950 con la Sponsa Christi. Sobre la Sponsa Christi sí quisiera decir algo, porque lo ha dicho, que supuso una revolución, una especie de anticipo a la vida monástica de lo que sería después para la vida religiosa apostólica el Concilio Vaticano II, un auténtico cambio de perspectiva y un esfuerzo por regular de modo nuevo y más completo esta forma de vida. Y es por eso que pues hasta la Constitución Vultum Dei Quaere ha sido una piedra fundamental en la regulación. Y de todos modos, Sponsa Christi sigue estando en vigor. Volveré después sobre esto, sobre todo porque en ella aparecen 2 afirmaciones fundamentales de la vida contemplativa femenina, que es el carácter autónomo de su organización de vida y la federación como estructura de comunión. Paso, por eso, al segundo punto, la introducción al segundo punto que tienen ahí en forma de preguntas. Y aquí sí que quisiera detenerme un poco. Es importante en la Iglesia saber qué debemos cumplir y qué no hay que cumplir porque ya no está en vigor. O sea, qué normas conviene tenerlas en la biblioteca para que los estudiosos hagan estudios históricos y cuáles no. Por eso la pregunta primera que quisiera hacerme es si con Cor Orans y Vultum Dei Quaere quedan abrogadas las normas antiguas que regulaban la vida contemplativa femenina. En caso afirmativo, ¿cuáles sí, cuáles no? Por un lado esta pregunta, y en particular, ¿qué cánones del derecho universal sobre la vida contemplativa relativos a esta forma de vida, que no están juntos, están un poco esparcidos por el código, siguen en vigor y cuáles no? Y en segundo lugar, si Cor Orans deroga, es decir, no tiene vigor ya, las normas sobre la clausura,
sobre las funciones del obispo, del superior religioso o de la presidenta federal que están recogidas en el derecho propio de los monasterios y que todavía pues, las constituciones las tienen y las reglas y están en vigor. Bueno, la respuesta a esta doble pregunta hay que diferenciarla porque creo que es importante respecto a toda la normativa universal precedente. ¿Qué decir? Bueno, si leemos una primera lectura o interpretación literal del texto del artículo 1 de Vultum Dei Quaerere, puede llevar a la conclusión de que todas las disposiciones normativas de Sponsa Christi y de Verbi Sponsa quedaban derogadas, puesto que así lo establecía expresamente. Leo, el Papa Francisco establecía que conforme al Canon 20, con la promulgación de la Constitución Apostólica, quedaban abrogados los cánones del Código de Derecho Canónico que sean directamente contrarios a lo establecido en ella, así como los artículos dispositivo-normativos de las constituciones, de la Constitución Apostólica Sponsa Christi, de los Statuta Generalia Monialium, la Instrucción Interpreclara y de la Instrucción Verbi Sponsa. Digo esto porque ha habido alguna duda interpretativa en la doctrina sobre si la cláusula absolutamente contrarias a cualquier artículo de la presente Constitución se refería solo al Código o se refería también a estos otros documentos. La instrucción Cor Orans, en este sentido, ha venido a clarificar cualquier duda interpretativa. Cor Orans dice: el Papa Francisco no ha querido abrogar la Sponsa Christi Ecclesia, que solo ha sido derogada en algunos puntos. Por ello, los dos documentos pontificios se han de considerar como normativa en vigor para los monasterios contemplativos en una visión unitaria. Por tanto, cuando hablamos hoy en día de legislación de la vida contemplativa femenina, debemos tener presente que sigue siendo Sponsa Christi y Vultum Dei Quaerere. Entonces sigue siendo imprescindible este documento, aunque sea del año 1950, Pío XII, para entender y comprender el modo de organización y de configuración jurídica de la vida contemplativa femenina. Diverso es el caso de la Verbi Sponsa, que al ser una instrucción y al haber sido regulada toda la materia que contemplaba Verbi Sponsa, sí que ha quedado derogada como tal. Entonces la Verbi Sponsa sí que puede pasar a formar parte de las bibliotecas y no hace falta tenerlo en el anaquel en primera mano para cumplirlo. Respecto al derecho propio, bueno, conviene tenerlo, después voy a mencionar alguna indicación de Verbi Sponsa que se puede tener, pero no como normativa que se debe aplicar, sino como consideraciones o líneas orientativas, que en derecho conviene distinguir las líneas orientativas de las normas que se deben aplicar. Respecto al derecho propio, y esto sí que les afecta más directamente a todas las órdenes que están aquí. Vultum Dei Quaerere no estableció una disposición derogatoria del derecho propio de las órdenes monásticas femeninas, es decir, de las constituciones y reglas que tenían en 2016 cuando aparece. Es más, ante las dudas que había sobre esta cuestión, la misma congregación, la CISBA, se manifestó expresamente en el sentido de que los monasterios siguiesen lo establecido por las constituciones de cada orden, aunque fuese contrario a lo que establecía Vultum Dei Quaerere. Lo justificaba diciendo que al final las constituciones también son aprobadas por la Santa Sede y, por tanto, mientras no se diga expresamente que quedan derogadas, en cuanto a derecho propio, tenía prevalencia sobre el derecho común, salvo que expresamente fuesen revocadas, lo que no fue el caso. Esto fue una carta que dirigió la congregación poco después de aparecer la Vultum Dei Quaerere en noviembre de 2016. Entonces, Vultum Dei Quaerere se limita a decir que una vez promulgada la instrucción de la congregación, 2 años después, habrían de adaptarse las constituciones a la instrucción, a la Vultum Dei Quaerere y a la instrucción, pero sin establecer plazo alguno determinado de esta renovación. Bueno, esto Vultum Dei Quaerere. ¿Qué es lo que nos ha aportado Cor Orans? Que esto sí que es importante. Cor Orans es un documento de distinta naturaleza a Vultum Dei Quaerere.
Entonces, no tiene esta cláusula dilatoria en relación al derecho propio. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto a instrucción que es, a diferencia de Vultum Dei Quaerere, que es una constitución apostólica, no tiene el requisito de la promulgación. Una cosa es la aprobación de una ley, otra cosa es la publicación y otra cosa es la promulgación. Las leyes deben aprobarse, publicarse y promulgarse. Pero el Cor Orans no es una ley, es una instrucción. Entonces no necesita ni promulgación ni un tiempo de vacación antes de su entrada en vigor para que se conozca la ley. Por ello, la instrucción estableció que desde su publicación las normas contenidas en ella son de aplicación inmediata en todos los monasterios de monjas. Es decir, y así lo dice expresamente, no son normas solo para el futuro, sino para el presente. En conclusión, desde el 15 de mayo de 2018 no se aplica el derecho propio en aquellas cuestiones que se han regulado en Cor Orans, de modo nuevo o contrario. Pongo un ejemplo porque se me hizo en Confer esta consulta. Si hay una profesa temporal que había hecho votos por 3 años, concluyen los votos ahora y pide la renovación por uno más para hacerla perpetua, solo iba a hacer por 4, según la nueva norma, no puede, tiene que hacer por 2 más, porque ya está en vigor la nueva normativa sobre los años de profesión temporal. Aunque las constituciones digan que basta con que haya 3 años de votos temporales. Y esto para todas las cuestiones, para la clausura, todo que se sepa. Por ello, las disposiciones del derecho propio, que son contrarias a las nuevas normas de la instrucción, quedan abrogadas y deben ser acomodadas. Por eso interesa cuanto antes que se pongan manos a la obra a renovar, modificar aquellos números de las constituciones contrarias a la Cor Orans. La expresión, a mí no hubo una duda interpretativa, en las disposiciones finales de Cor Orans hay una expresión que está con una frase y en un apartado específico que dice así: los distintos monasterios tienen que cumplir lo dispuesto en el plazo de 1 año. Esta disposición final no admite duda alguna, por si alguien ha querido interpretar que hay 1 año para aplicar la normativa. Ese plazo de 1 año únicamente se refiere a la obligación de federarse, lo cual significa que si las que no están federadas, si pasado este año no están federadas, transcurrido este tiempo, así lo dice, la congregación de institutos de vida consagrada, si no la ha dispensado, porque un monasterio puede pedir la dispensa de la obligación de federarse, asignará ese monasterio a una federación o a otra estructura. Me imagino que no lo hará así a dedo o la ruleta rusa, pero casi es conveniente que inicien el proceso de federación, que desde la congregación lo piloten o lo dirijan. Eso respecto a la vigencia o no de la normativa anterior y de la siguiente. Respecto al documento en cuanto tal, a su naturaleza jurídica, el subtítulo de Cor Orans, Instrucción aplicativa de la Constitución Apostólica Vultum Dei Quaerere, nos habla de la naturaleza jurídica de este documento, de los destinatarios y de la finalidad. Dejo de lado los destinatarios y me detengo en otros aspectos que creo que pueden ser más importantes. Primero, una instrucción. A ver, yo creo que hay que situarse. Nos ha hablado Carballo de unas líneas orientativas sobre la formación. Es otro tipo de documento. Los documentos que emana la Congregación de Institutos de Vida Consagrada revisten formas muy variadas en cuanto a su valor jurídico. Una cosa es una reflexión, una instrucción, un comunicado, un rescripto, una carta circular, un responsum. Bueno, en este caso se trata de una instrucción aplicativa de una precedente constitución apostólica. Se trata, por tanto, de uno de los medios a través de los cuales la autoridad ejecutiva, el dicasterio dedicado a la vida consagrada es un órgano ejecutivo, no legislativo, da normas, no leyes, normas administrativas dirigidas a quienes tienen que aplicar las normas. O sea, lo que hace la congregación, en definitiva, es para que quienes deben aplicar estas normas
los obispos, superiores religiosos, abadesas, prioras, tengan un instrumento. Por tanto, coronas no son leyes, no tienen un carácter autónomo, porque esto es claro, dependen de la ley, que la ley está contenida en Vultum Dei Quaerere, que tiene un carácter superior. Entonces, conforme establece el derecho de la Iglesia, el Canon 34, a través de una instrucción, lo que se hace es aclarar las prescripciones de las leyes contenido en Vultum Dei Quaerere, cuál es su alcance, su significado, desarrollarlas y determinar los modos, los procedimientos, las formas de cumplir estas leyes. Entonces, no se puede pedir a una instrucción lo que no es. La pretensión de la ley es desarrollar, aplicar, buscar las formas en que han de ejecutarse una ley. Entonces, en este sentido, la finalidad de coronas había sido anunciada ya previamente, durante tiempo, meses, estábamos esperándola. Se habían realizado jornadas ya pensando que iba a salir, porque el señor Carballo la anunciaba, ya sale, se demoró. Entonces, con la publicación de Vultum Dei Quaerere se dijo, su finalidad, por tanto, está íntimamente relacionada a ella, tiene la finalidad, junto a Vultum Dei Quaerere, de adecuar, acomodar, incluso renovar en algunos aspectos la vida monástica entonces depende de ella, y la finalidad, como he dicho, es doble: explicar y aclarar y determinar los procedimientos. Pero si vamos un poco más allá, Colorans, a diferencia de Vultum Dei Quaerere, que yo creo que esto no queda tan de manifiesto, pero en Colorans probablemente ha quedado más de manifiesto la razón de ser de gran parte de estas normas que aparecen en Vultum Dei Quaerere. Hay que buscarla en la preocupación por la Santa Sede, por ofrecer soluciones a algunos problemas que acucian a la vida contemplativa, desarrollando actuaciones y procedimientos en situaciones ordinarias y extraordinarias, sobre todo, de precariedad, de dificultad por la que pasan no pocos monasterios. Entonces, para responder a esta dificultad, a esta situación de necesidad cada vez más numerosa, ya no era suficiente con lo que se establecía en Sponsa Christi, que estaba un poco atrapada en una legislación que hacía difícil encontrar soluciones operativas, prácticas. Por tanto, la finalidad no desdeñable de la instrucción, y así yo creo que hay que también entenderla, es ofrecer una ayuda más en el proceso de renovación, de cuidado de la vida monástica femenina, que salvaguarde la autenticidad de esta peculiar forma de seguimiento de Cristo. Entonces, adecuando la legislación a la vida, esto me recuerdo que insistió mucho Sebastiano Pachola en la presentación, el día 15, que hay que adecuar la legislación a la vida y no la vida a la legislación, que a veces se reprocha a los canonistas, que queremos que la vida se acomode a la legislación. Pues yo creo que Coronas es una respuesta en este sentido. Hay una peculiaridad en Colorans respecto a otras instrucciones, que también quiero ponerlo de relieve, porque una instrucción es prisionera de la ley a la que responde la instrucción. En este sentido, Colorans, en cierto modo, es prisionera de Vultum Dei Quaerere, vive en la cárcel de la ley por su propia naturaleza. Nunca puede ir contra una ley vigente y no tiene capacidad para derogar como tal y abrogar el contenido de una ley. Sin embargo, Colorans ha ido más allá de lo que es propio de la instrucción, en el sentido de que ha tenido un doble refrendo por parte del Papa Francisco. La peculiaridad de Colorans, ¿cuál es entonces? Es que, además de la aprobación general que todo documento de los dicasterios de la Curia Romana tiene por parte del Papa, se ha incluido al final una aprobación específica de algunas dérogas, supresión, de leyes universales, es decir, de cánones del Código y de normas de la Verbi Sponsa. En línea con lo que acabo de decir de una instrucción, no podría hacerlo por ser de rango inferior normativo, pero justamente esto es la peculiaridad. El Papa Francisco ha introducido dentro de un documento que propiamente tiene como autor a la Congregación de Institutos de Vida Consagrada
una déroga de leyes. Entonces, lo establecido en ellas es normativo y tiene carácter vinculante por esta aprobación específica que ha tenido del Romano Pontífice. Después tenía el punto de la complementariedad y coherencia entre cor orans y vultum Dei quaerere. Hemos visto aquí dos, a lo largo de la mañana. No voy a dirimir yo Gemma se ha pronunciado más en que no, quizá que hay puntos de disonancia significativos entre un documento y otro. Hemos visto que Carballo ha defendido como autor enérgicamente esta correspondencia entre cor orans y vultum Dei quaerere. Yo creo que hay una notable coherencia, por lo menos en el espíritu y complementariedad. Es cierto que no aborda todos los temas de vultum Dei quaerere. Yo creo que, si yo tuviese que dar un juicio, voy a decir lo que me parece positivo. O sea, yo creo que ha hecho, primero, ha clarificado el carácter derogatorio de vultum Dei quaerere que no quedaba claro. En este sentido, ayuda a vultum Dei quaerere. Ha desarrollado procedimientos que insinuaba vultum Dei quaerere y que era necesario. Y en el fondo lo que ha hecho ha sido recoger por escrito la praxis, el modo de funcionar ante determinados problemas por parte de la congregación. En tercer lugar, ha definido el alcance normativo de la clausura papal y de la clausura constitucional, desarrollando competencias de la superiora local en cuanto a superiora mayor, que esto estaba claramente dicho en vultum Dei quaerere, pero que hacía falta decir qué consecuencias tenía esto. Una cosa es afirmar que la superiora tiene potestad de superiora mayor conforme al canon 620 y otra cosa es qué alcance llega a tener esto. Ha desarrollado el plan de formación, muy concretamente. Yo he examinado cuáles son los mandatos concretos que hace vultum Dei quaerere a la Congregación de Institutos de Vida Consagrada y cómo ha respondido en cor orans a estos mandatos. En realidad son solo 5. A 4 ha respondido, a 1 no ha respondido. Es cierto que responde de modo muy genérico, pero por lo menos ha hecho el esfuerzo. ¿Cuáles son estas 5 peticiones explícitas de vultum Dei quaerere a la congregación? Lo podía haber hecho en la instrucción o en otro documento, unas líneas orientativas. Son, como lo voy a tratar más adelante, ahora aquí las menciono solo, pero para ver que por lo menos sí que hay esta especie de sintonía, o sea, de preocupación. Pedía que la congregación definiese las competencias de la presidenta y del Consejo Federal, y lo ha hecho muy extensamente. Pide vultum Dei quaerere la posibilidad de que las formadoras realicen cursos de formación fuera del monasterio y que dé criterios para esto, cómo hacerlo. No dice mucho, pero algún criterio sí que da. Habla de la elaboración de criterios también para el reclutamiento de candidatas de otros países. Muy brevemente, pero algo dice. Habla también de la determinación de las clases y formas de ayuda de unos monasterios a otros. Pide a la congregación que diga cómo un monasterio puede ayudar a otro que está en necesidad, y también lo hace. Hay un último requerimiento que yo, por más que he leído cor orans, realmente no he encontrado respuesta. Bien porque no se ha considerado oportuno o porque tampoco, a veces se tiene la intuición pero no se sabe qué decir. Es concretamente un cambio que introduce es que a la hora de establecer las federaciones se siga, hasta ahora el criterio que se seguía era el criterio, y se pedía esto, geográfico. Ahora se dice que se pueden establecer con otros criterios, no solo geográficos, y pedía a vultum Dei quaerere que la congregación determinase qué otros criterios, aparte del geográfico, se podían establecer. Como digo, no hay ninguna referencia a estas otras posibles modalidades para determinar o establecer una federación. Bueno, hasta aquí las cuestiones previas un poco introductorias. Me adentro ahora ya más en el contenido. Bueno, para mí la clave del derecho monástico femenino, por así decir, de la vida contemplativa femenina, pasa por la concepción, desde sus orígenes, el modo de entender la organización de la vida femenina, que es en monasterios autónomos y con una autonomía especial y peculiar, no solo la que corresponde a cualquier instituto de vida religiosa,
de vida apostólica o de vida contemplativa, sino una autonomía mucho más visible. Cor Orans, en este sentido, pues, ha respetado, y por eso sigue en vigor, lo que ya estableció Pío XII y que está a la base de esta peculiar autonomía de la vida contemplativa femenina, y que en su momento fue muy novedoso y que dentro de la doctrina y de los canonistas fue difícil introducirlo. Lo que dice Sponsa Christi es: los monasterios de monjas, contrariamente a las otras casas religiosas, son monasterios sui juris. Bueno, esta afirmación, esta característica fundamental de toda casa de vida contemplativa femenina, es la que justifica y la que está a la base de la autonomía e independencia de la que gozan y en la que yo me apoyo para justificar gran parte de la normativa, de mucha de la normativa de la vida monástica, y que hace que se establezca una cierta discriminación, minoridad, escuchábamos esta mañana, respecto a otro tipo de vida religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que al final un monasterio goza de una independencia, si así lo quieren, e independencia respecto a las demás casas de la misma orden, monasterios, respecto a las estructuras intermedias de comunión y respecto al gobierno supremo generalicio de la orden, e incluso respecto, me atrevería a decir, en cierto modo, de los obispos. Los monasterios son todos de derecho pontificio y dependen de la Santa Sede. Entonces, esta autonomía no ha sido impuesta por ley canónica alguna, sino que ha sido un hecho que ha ido germinando a lo largo de los siglos, porque parecía que era el modo mejor para vivir la peculiaridad contemplativa del carisma monástico, y es un hecho que se ha ido implantando con las costumbres monásticas para conseguir sus fines, y posteriormente ha recibido el refrendo de la legislación de la Iglesia. Entonces, la Santa Sede es la primera, a través de sus normas, en intentar defender esta peculiaridad. Entonces, esto que quede claro, que a diferencia de lo que sucede en la vida religiosa apostólica activa, incluso en la vida monástica masculina, la vida monástica femenina se ha caracterizado desde sus comienzos por vivirse en estos monasterios autónomos. Insisto en esto porque esto es la explicación y la justificación de por qué algunas normas de vigilancia, de informes, de asistentes religiosos, lo que está detrás es este hecho. Sin vínculos jurídicos entre sí, aun perteneciendo a una misma orden. Esto significa que, en principio, como he dicho, sobre el régimen interno del monasterio no hay otra instancia jurídica externa que ejerza potestad sobre ese monasterio que la Santa Sede, salvo aquellos casos que veremos que cada vez son menos, de potestad reconocida al obispo o a alguna figura o al un superior religioso. Entonces, aunque es cierto que el Código de Derecho Canónico no ubica a las monjas necesariamente en monasterios autónomos, al menos en España, ciertamente en España, hay una identificación total entre monasterios autónomos y vida monástica femenina. No es así en la vida monástica, por ejemplo, no existe esta identificación respecto a la vida masculina, porque existen los canónigos regulares que viven en monasterios autónomos, oratorianos que viven en casas autónomas. Entonces, esto es específico. En la vida femenina sí que se da esta identificación. ¿Cuáles son las aportaciones que ha hecho Cor Orans respecto a esto? Pues bueno, yo creo que la principal aportación de Cor Orans es delimitar el alcance de esta autonomía y cómo establecer criterios para valorarla. El alcance de esta autonomía, tanto interna como externa. Y esto quiero que se entienda para que no se confunda autonomía interna y externa. Respetando los diversos grados en este sentido, grados en atención a la tradición, a las familias, a las diversas formas de unión que asumen los diversos monasterios, entre ellos, y a la vitalidad de los mismos. Cuando hablo de autonomía interna, me refiero a esa autonomía que depende de la vitalidad propia del monasterio.
a su capacidad de hacer frente a las diversas exigencias de la vida contemplativa, lo que se llama autonomía de vida. Y cuando hablo de autonomía externa, es lo que más se entiende por autonomía jurídica, es aquella que depende de las posibles interferencias que sobre un monasterio puede tener pues la presidenta federal, si se la reconoce en funciones, el obispo o el superior religioso masculino. Para que se entienda, no es lo mismo la autonomía de la que carece un niño porque no tiene capacidad de valerse por sí mismo, que la autonomía de la que carece un niño porque le tienen encerrado su madre bajo llave todo el día. Pues una cosa es una autoridad interna propia de la vitalidad propia, la capacidad de desarrollo, el desarrollo, y otra cosa es la que depende de agentes externos. Voy a tratar primero esta autonomía interna, un poco brevemente porque el señor Carballo ha hablado mucho de esto. Antes quiero decir una cosa. La autonomía entonces es un derecho del monasterio reconocido por la ley. ¿Para qué? Para, a través de una propia disciplina y un propio patrimonio propio, alcanzar la estabilidad de vida y los fines propios. No es, sin embargo, un derecho absoluto. Y esto es lo que ha quedado muy claramente afirmado en Cor Orans. ¿Por qué? Porque esta autonomía solo tiene sentido si sirve al fin que persigue. Cor Orans en el número 18 lo ha expresado con claridad, que la autonomía jurídica de un monasterio de monjas debe comportar una real autonomía de vida, es decir, capacidad de gestionar la vida del monasterio en todas sus dimensiones, vocacional, formativa, relacional, litúrgica, económica. Hay una convicción cada vez mayor en el sentido de que la autonomía monástica de la vida contemplativa femenina en el momento actual, junto a su potencialidad, presenta algunos límites. Y Cor Orans yo creo que no pretende cuestionarla o limitarla, pero sí situarla en una perspectiva realista y justa. La autonomía no puede defenderse a ultranza, de modo que se vuelva contra los fines para los que se ha instituido, por falta de personal, por bloqueo de relaciones interpersonales, decisiones económicas desacertadas, falta de atención debida a las mayores, a las enfermas, un ejercicio de la autoridad bloqueada. Exigir el derecho a la autonomía jurídica en estas situaciones podría provocar situaciones de verdadera injusticia que la Iglesia quiere evitar. ¿Por qué hablo de injusticia? Y con esto no pretendo negar la autonomía. O sea, ¿cuándo se verifica esto? Pongo un ejemplo y se entiende. Entonces, yo creo que se verifica cuando un monasterio que carece de autonomía económica, por ejemplo, y de autonomía formativa, admite formandas, admite candidatas a las que no las puede brindar ni una formación ni unas condiciones de vida justas. Se está siendo injusta con esa candidata que entra. Entonces, por eso, reconocer a ese monasterio una autonomía jurídica es provocar una injusticia respecto a personas que tendrían derecho a poder vivir la vida monástica conforme a la vocación que han experimentado. La novedad que encontramos en la instrucción Cor Orans ha sido doble, por lo que se refiere a esta autonomía de vida. Por un lado, precisar los criterios. Voy a decir tenía aquí mucho más, pero voy a decir solo dos cosas. Ha precisado el número mínimo que se necesita, porque esto en Vultum Dei Quaerere no quedaba claro, hablaba de un minimum, pero no decía cuántas, pues Vultum Dei Quaerere ha establecido que son 8. Sí que es cierto que sigue diciendo que sean de votos solemnes y que no sean de mayores de edad. Yo creo que aquí habría que precisar, lo del número de años lo ha precisado, lo de la mayoría de edad, ¿qué significa? Un número de años o un estado de salud que hace incapaz de llevar una vida independiente, porque es que por otro lado se habla del testimonio y quien mejor da testimonio de la vida contemplativa es la gente mayor. Entonces probablemente habría que decir que debe ser que la mayoría no sean personas no mayores de edad, porque se puede tener 80 años y tener una capacidad de independencia y una lucidez muy grande, sino personas que, más bien yo diría, que no son capaces de llevar una vida independiente por cuenta propia, conforme a los cánones de normalidad operantes. Cor Orans ha determinado estos 5 criterios. Sí que es cierto que respecto a lo de la vida religiosa de calidad es bastante más pobre que Vultum Dei Quaerere, pero también porque es difícil probablemente de precisar y porque no hace falta, porque esto estaba desarrollado ampliamente en Vultum Dei Quaerere.
Por otro lado, la segunda novedad, una es determinar estos criterios, la segunda es proponer el procedimiento a seguir y las soluciones posibles cuando un monasterio se encuentra en esta situación crítica. Esto es a través de una comisión ad hoc, formada por el ordinario, la presidenta de la Federación, el asistente federal y la abadesa o priora, que la solicita bien la superiora del monasterio, que está en dificultad, porque lo ve y lo pide ella a la Santa Sede, o la presidenta federal. Esta comisión ad hoc, nombrada por la Santa Sede, busca la mejor solución y quien decide al final cuál es la solución final, el juicio final, corresponde a la Santa Sede. No desarrollo las diversas posibilidades, puede ser suspender el derecho de elección, cuando son 5 o menos, afiliar el monasterio en dificultad, cuya autonomía de vida está parcialmente debilitada, a otro más sólido y vital, y las funciones de gobierno como tal las asume la superiora, la abadesa priora del monasterio afiliante sobre el afiliado, aunque tenga una superiora administradora que puede nombrar el propio consejo local. Entonces se trata de una forma de ayuda jurídica nueva que ciertamente priva de autonomía jurídica al monasterio en dificultad. Otra solución es impulsar o fortalecer procesos de unión entre monasterios, asociaciones, y el último, pues suprimir. Cuarto punto, las competencias del obispo diocesano y del superior religioso. La ley de la Iglesia hasta ahora concedía amplias facultades, algunas notables facultades, competencias sobre una parte de monasterios al obispo diocesano y en otros casos, fundamentalmente a través de las constituciones, a los superiores religiosos de órdenes masculinas. Lo hemos escuchado, lo acabamos de escuchar. En España la mayoría se aplica el canon 615, o sea, están bajo la vigilancia y cuidado especial del obispo, pero es posible también, y estas cosas que nos dice a veces el Monseñor Carballo, parece ser que existe libertad, que pueden pasar a depender del superior religioso. No ha hablado, o sea, la razón de esto, la diferencia con Italia, sencillamente es la desamortización, que suprimió muchas órdenes religiosas de las que dependían o prohibió su presencia en España, y entonces pasaron a depender del obispo, y ya luego no ha habido vuelta atrás. Entonces, hay una razón histórica en España por la cual la mayoría de los monasterios dependen de los obispos y no de las órdenes religiosas. Cuando un monasterio se vincula a un instituto de varones, las relaciones de estos monasterios con el obispo diocesano están desprovistas de potestad alguna sobre su régimen interno. Esto lo ha resaltado, no es que sea novedoso, lo decía en cierto modo la legislación anterior, pero Cororans lo ha querido dejar claro afirmando que un monasterio femenino, aquí como no hay muchos que dependan de órdenes religiosas, pues puede estar confiado a la vigilancia de una sola autoridad, no puede depender de una orden y del obispo. O sea, no se admite la doble pertenencia simultánea y cumulativa. Es decir, o se depende del obispo en cuanto a la vigilancia de estas funciones, o se depende del superior regular. Lo cierto es que los superiores religiosos, pues aquí no voy a desarrollar mucho esto, tienen las facultades prácticamente las que tiene el obispo, las ejercen estos superiores en el caso de estos monasterios. ¿Cuáles son las facultades del obispo diocesano? En esto Cororans ha sido muy claro, porque ha querido distinguir claramente las facultades que compete al obispo respecto a la vida monástica en general, por estar en la diócesis, como depende de un instituto de vida apostólica, de las facultades que tiene sobre el monasterio por estar bajo su peculiar vigilancia. Y lo hace en dos números distintos. Entonces, reconoce esta autonomía que tienen los monasterios para organizarse según su propio carisma, pero reconoce al obispo estas facultades. ¿Cuáles? No voy a recordar las comunes. Quiero recordar solo, me detengo en las facultades del obispo que han sido modificadas o han sido abrogadas. Y en realidad, porque son las hipótesis fundamentales, las disposiciones derogatorias que ha introducido el Papa Francisco. Como digo, dejo de lado la presidencia de la elección, la rendición de cuentas, algunas hipótesis de salida del monasterio y de expulsión que corresponden por derecho universal. ¿Cuáles son estas? En concreto, estas son 3, como digo, de los 4 cánones que son derogados expresamente en la conclusión. Tienen que ver con estas facultades
que hasta ahora se reconocían al obispo diocesano. La cuarta se refiere a la exclaustración, que lo ha mencionado Carballo, de la Santa Sede. La visita canónica, bueno, hemos hablado, solo quiero decir, entonces aquí no es que se haya privado al obispo de esta visita canónica, sino que lo hace con la covisitadora. Aquí al principio hubo alguna desconfianza sobre esto, porque lo que dice el número 111 es que la presidenta federal acompaña, como si fuese la secretaria del obispo o algo así. Sebastiano Pachola, en este sentido, en una ponencia, dice que no tiene una función subalterna la presidenta federal en esta visita, que es covisitadora, o sea, tiene la posibilidad de informar a la Santa Sede como el obispo. Entonces, lo normal es que lo hiciesen, le deberían concordar el modo y orientación. Segundo, entradas y salidas en la clausura. Aquí se ha abrogado el canon 667 y la posterior Verbi Sponsa, que concedía amplias facultades al obispo tanto para entrar en la clausura como para autorizar la entrada y salida de la misma. Estas facultades del obispo tenían por finalidad permitirle vigilar, evitar los abusos de cualquier género, litúrgico, disciplinar, costumbres, en la vida del monasterio, tutelando y protegiendo la observancia de la clausura. Cororans, a través de diversos números, ha modificado en parte esta normativa. Y el fundamento, pues, es el reconocimiento de la abadesa como superiora mayor. Pues igual que el superior provincial de un instituto centralizado de vida apostólica tiene facultad para conceder permisos de ausencia y de salida, pues igual la abadesa puede hacerlo como primera responsable de custodiar. En relación a la entrada en el monasterio, el reconocimiento de la facultad del obispo diocesano de entrar, Cororans no introduce grandes novedades, únicamente de que ya no necesita una causa grave para que el obispo autorice a terceros a entrar en la clausura, sino únicamente el consentimiento de la abadesa. En relación con las salidas de la clausura, aquí sí que las novedades han sido mayores. El obispo deja de tener facultades de dispensar de la obligación de la clausura y de autorizar la salida del monasterio, que pasa a ser competencia de la abadesa. No solo de la salida de la clausura breve o salidas temporales para hacer una acción puntual, sino también los permisos de ausencia hasta un año. En ese sentido, pues se ha equiparado con la vida apostólica, con causa justa, con el consentimiento del Consejo. Lo único que se exige de más respecto a la vida apostólica, esto sí conviene decirlo, porque es una diferencia con los institutos religiosos de vida activa, los permisos de ausencia, que además del consentimiento del Consejo necesita el parecer del obispo diocesano o del ordinario regular. Pero el parecer significa que el obispo puede parecerle que no y ella decir que sí. El parecer ya sabemos que no es el consentimiento, es algo distinto, pero que conviene pedir el parecer. Respecto a la enajenación de bienes, lo último, se ha hablado ya antes también, se ha suprimido el requisito del consentimiento del obispo. De todos modos, quiero decir algo para que no se interprete mal. Con la publicación de Cororans se ha abrogado el parágrafo cuarto del canon 638, que exigía en las enajenaciones o cualquier acto que pueda conllevar un perjuicio económico para el monasterio, hacía falta el consentimiento del obispo. Ahora no se exige por derecho universal, lo cual no quiere decir que no sea oportuno que se mantenga. No es obligatorio, pero puede seguir recogido en el derecho propio como medida de cautela. Lo que exige Cororans, esto sí que hay que introducirlo, es que es necesario el parecer de la presidenta federal. En conclusión, el campo de actuación del obispo ha quedado bien definido, distinguiendo la intervención propia de su solicitud pastoral general como pastor de la diócesis, contemplada en el canon 83, que está distinguida de la vigilancia peculiar que está en el artículo 81. Es cierto, no faltan recelos. Yo he escuchado algunos recelos a esta reducción de competencias por parte de los obispos, porque dices que al minimizar el papel asignado por la nueva instrucción al obispo, quedan más desprotegidos, por así decir, los monasterios. ¿Por qué? Porque veían en el obispo un mejor defensor de sus intereses y respuesta a sus problemas. Consideran que ante situaciones problemáticas a veces la presidenta federal no tiene tanto poder como el obispo. Bueno, sabemos que estas decisiones al final no contentan siempre a todos.
Las nuevas funciones... ¿Cuánto tiempo me queda? Porque 5 minutos, a ver cómo 7 minutos. 7. Las nuevas funciones de las federaciones. Bueno. A ver, los documentos de la Santa Sede hasta Coronas se abstenían de precisar las competencias de las federaciones y el funcionamiento de los diversos órganos de la federación. Lo que hacían era remitir directamente a los estatutos y ya la Congregación de Institutos de Vida Consagrada aprobaba estos estatutos. Coronas ha querido ir más allá y en este esfuerzo normativo y en el impulso otorgado a las mismas se encuentra, yo creo que uno de los grandes valores de la instrucción. Desde mi punto de vista, esto es lo más novedoso, reforzar el papel de la presidenta federal. No como una chivata o acusadora, como he oído, sino como un medio de expresar la comunión entre monasterios que forman parte de la misma familia y de sacar de un cierto aislamiento y empobrecimiento a algunos monasterios. ¿Cuáles son las novedades en relación a Verbi Sponsa que ha introducido, o los aspectos más novedosos? Bueno, la obligación de federarse, 1 año, se puede pedir dispensa. Verbi Sponsa dejaba libertad a que cada monasterio se federase o no. Lo relativo a los criterios no solo geográficos, sino otros para crear una federación. Regular las competencias de la presidenta federal, no las voy a enunciar. El señor Carballo ha dicho algunas. Yo quizá, dado que no voy a tratar el tema de la formación, porque se ha tratado mucho, sí que me parece importante esta facultad de la presidenta federal de vigilar sobre la formación inicial, no solo de vigilar cómo se hace, sino también de arbitrar y poner en marcha medios adecuados para ello. Informar a la Santa Sede sobre la autonomía, bueno, todo esto lo paso porque ya más o menos lo han dicho. Paso lo del presidente y lo del asistente religioso. Sí quiero, respecto al asistente religioso, lo cierto es que no ha introducido, desde mi punto de vista no es obligatorio, no se ha hecho mención alguna, pese a que por su papel resulta ciertamente oportuno. Lo más novedoso que ha hecho yo creo que es describir muy detalladamente el proceso de selección o de nombramiento. Me quiero detener en una cuestión, por lo menos para los canonistas sí es importante, que es esta, es si Coronas introduce alguna novedad en cuanto a la naturaleza jurídica de las federaciones. Esto para mí es un tema fundamental de cara al futuro. Yo creo que ahora se ha dado un primer paso, en el futuro habrá que dar nuevos pasos. La mayoría de autores, al comentar la Vultum Dei Quaerere, afirmaban que permanecían las federaciones como estructuras de comunión, dependientes de la Santa Sede y, por tanto, privadas de autoridad jurídica sobre los monasterios. Un autor, comentando la Constitución, se pronunciaba incluso sobre el futuro y decía, antes de aparecer la Coronas, decía: nos parece evidente que la ley, que es la que puede cambiar la naturaleza de la federación, no lo ha hecho, por lo que la futura instrucción no puede hacerlo legítimamente por cuanto no tiene competencia para ello. Y el mismo Carballo, el señor Carballo, recordaba que la ampliación de las competencias de las federaciones se ha de hacer sin que eso signifique que se recorte la autonomía de los monasterios. En consecuencia, las expectativas de algunos de que pudiesen convertirse, con algunos poderes reconocidos, en una especie de instancias intermedias entre la Santa Sede y la autonomía de los monasterios, no parece haber encontrado respaldo normativo. Con todo, yo creo que esta afirmación puede matizarse, por lo menos yo me atrevo a matizarla. No creo que la situación sea igual que antes de Coronas y de Vultum Dei Quaerere. ¿Por qué? A partir de la concesión de algunas competencias a Presidenta Federal y a la Asamblea Federal, sobre todo, que de esto yo creo que no se habla mucho. O sea, no hay que minusvalorar las competencias que da Coronas a la Asamblea Federal. Y lo leo. Asamblea Federal. Toma Coronas 141, letras E, F y H. Toma decisiones y establece normas que todas las monjas deben observar, después de que las apruebe la Santa Sede. Elabora para un sexenio itinerarios formativos comunes que cada comunidad se compromete a realizar.
establece un monasterio como sede de formación inicial común para los monasterios de la Federación. Yo creo que aquí estamos ante auténticas decisiones que afectan sin duda al gobierno concreto de los monasterios y que no les deja hacer al monasterio luego actuar libremente. Y por otro lado, algunas facultades de la presidenta federal que yo creo que sí que apuntan a un nuevo modo de entender esta figura. Por no repetirlas, la visita canónica, con lo que tiene con la influencia que tiene, la concesión de prórroga de exclaustración, responsabilidades en la formación. Si el dicasterio le concede estas competencias de gobierno, se puede afirmar que, en cierto modo, se modifica su fisonomía. No quiero con esto decir que se dé a las federaciones potestad de gobierno sobre los monasterios, pero algo sí que ha querido cambiar. Un minuto. Bueno, respecto sobre... esta es una cuestión que he hablado esta mañana también, sobre este famoso, y con esto cierro, sobre la clausura. Yo esperaba, era una pregunta que quería hacer a Monseñor Carballo. Ha hablado sobre el tema, pero yo creo que se ha escapado como gato sobre ascuas. Lo podemos decir porque ya que no está, me atrevo a decirlo. Me refiero a esta posibilidad de poder elegir el tipo de clausura cada monasterio. Yo creo que este es un tema que ha despertado expectativas, confusión. Lo trataba Voltum Dei Quaerere y Cororans lo ha silenciado. Yo creo que lo ha silenciado intencionadamente. Él ha hablado aquí, Monseñor Carballo ha hablado de que en ciertas situaciones especiales, que lo especial no sirve para legislar. El problema es que un monasterio en condiciones normales puede cambiar de tipo de clausura cuando en constituciones y durante largos años ha asumido un tipo de clausura. Mi opinión es que hay como una especie de contradicción cuando se habla de esto, porque dice que un monasterio puede pedir el cambio de clausura respetando la tradición y las constituciones. Yo no sé esto cómo se puede hacer realmente, difícilmente. ¿Cómo se puede discernir otra forma de clausura cuando la tradición y las constituciones han mantenido un tipo de clausura? Algunos dicen algún ejemplo. Dice, a partir de la situación favorable o no de la comunidad al cumplimiento de las exigencias de un determinado tipo de clausura, que es un poco lo que ha insinuado Monseñor Carballo. Pero claro, esto puede llevar a, no sé, a una libertad, yo creo que exagerada. Yo esperaba ciertamente que clarificase Cororans, me he quedado un poco decepcionado sobre este tema. O sea, ¿cómo se puede verificar que un monasterio quiera tener una forma de clausura distinta a la que ha vivido durante años, respetando las propias tradiciones? Y segundo, si monasterios de la misma federación pueden tener tipo de clausura distinto. Sí, se permite, porque en algunas dominicas sí que lo hacen, unas tienen constitucional y otras tienen debida íntegramente. Las canónicas. Bueno, lo que ha hecho la instrucción, de todos modos, yo creo que sí que ha sido clarificar los tipos de clausura. Y como ya pasamos la formación y nada más, lo dejamos aquí. Yo creo que, en síntesis, ¿qué podría decir? Yo creo que ha resuelto, para mí el tema fundamental es el de entender el alcance de la autonomía. Ha resuelto la instrucción, esta dialéctica entre monasterio como realidad autónoma jurídica y la federación como estructura de comunión. Yo creo que no, pero no porque no es posible esto. Siendo la federación una estructura de comunión, debe respetar. Yo creo que este es el desafío y este camino ha de hacerlo. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca el paso siguiente. Y el paso siguiente, y con esto concluyo, es el camino que han de recorrer cada uno de los monasterios de los que forman parte y de las federaciones para adaptar sus textos, los textos propios, a estas disposiciones. Este es un camino ineludible, que no quiere decir que haya que cambiar todas las constituciones, ¿no? Pero es un camino que hay que hacer porque algunas de las prescripciones recogidas en constituciones ya no se pueden ni se deben aplicar, salvo que uno quiera hacerlo saltándose la ley. Cuando la ley está bien hecha, cuando responde a las necesidades, a las preocupaciones, pues al anhelo y está anclada en una rica herencia, yo creo que resulta más fácil su cumplimiento y es lo que toca. Y cumpliéndolo, pues los frutos serán más abundantes para toda la Iglesia. Muchas gracias.